Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Museo Arqueológico por brindarnos este espacio tan maravilloso que la verdad es que impone un poco, tengo que decirlo. También quería agradeceros a todos la asistencia a este encuentro y especialmente quería agradecer a la Subdirección General de Museos, a Reyes y a María, que hayan invitado a la Subdirección de Informática a participar, porque para nosotros es también un triunfo tener CERES funcionando en la calle tanto tiempo, con tantas visitas, como ha comentado Reyes, y con tanta participación. Entonces, bueno, muchas gracias por invitarnos y vamos allá. Yo os voy a hablar un poco, voy a dar un recorrido a vista de pájaro, podemos decir, para no tampoco aburrir demasiado, sobre todas las aplicaciones que componen la red digital de museos. La red digital de museos no solamente es CERES, aunque es su parte más visual, sino que también tiene otra serie de aplicaciones y plataformas que vamos a ver. Bueno, aquí definimos la red digital de colecciones de museos de España como el catálogo colectivo de las colecciones de museos españoles. Ya sabéis que tienen distintas titularidades y distintos ámbitos temáticos también. Y inicialmente, como ya han comentado mis compañeras, tienen en común que todas parten de un sistema de documentación y gestión museográfica Domus, salvo por la excepción que ya hemos comentado de los encuentros portugueses que participaron a través de la pasarela. Esta red ofrece tanto información como imágenes de las colecciones de todos los museos participantes, desde el sitio web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Entonces, esta red, muchas veces nosotros cuando hablamos manejamos varios términos y a veces nos confundimos. Tenemos por un lado CERES, por otro lado tenemos red digital, por otro lado tenemos eDomus. En realidad todo viene a ser, lo que os he dicho, un agregado de varias aplicaciones, siendo la más visible la que ya os han presentado mis compañeras, que es CERES, ¿vale? Vamos a ver 6 aplicaciones en esta visión. La primera, voy a probar, por cierto, a ver si tenemos internet ya. No. Pues nada, sin internet. La primera es CERES, que es la plataforma para la publicación de los fondos museográficos y documentales de los museos integrantes en la red. Después tenemos el portal de Tesauros. El portal de Tesauros es una aplicación web que permite al ciudadano la consulta de los tesauros y diccionarios del patrimonio cultural de España. Luego voy a intentar a ver si podemos acceder, porque sí que me gustaría navegar un poco por la aplicación para que la vierais. Aquí tengo unos pantallazos para que veáis que, bueno, inicialmente se ofrecen los tesauros que están ahora mismo publicados, que son 6. Y luego aquí se permite una navegación a través del portal por toda la jerarquía del tesauro y el acceso concreto a un descriptor. Otra de las aplicaciones es la pasarela de contenidos culturales, que ya también nos han avanzado mis compañeras, que es la aplicación que permite la incorporación a CERES de los museos no usuarios de Domus. Esta aplicación, pues la interfaz es muy parecida en cuanto a contenidos a Domus, la del sistema de pestañas, solamente lo que es la documentación, porque Domus es mucho más completo. Y ahora entramos ya un poco en las aplicaciones que no tienen salida a Internet y que son más internas. Una es la aplicación OAI Museos, que es precisamente la que se usa para convertir los datos que tenemos en CERES, que están en una base de datos SQL Server, que luego os comentaré, a formato S, para que pueda ser leído por hispana y posteriormente desde hispana por europeana. Entonces aquí tenemos la ficha de la Dama del Che en CERES. Esta ficha luego se migra a través de esta aplicación que os digo a hispana, como la veis aquí, en un formato XML, que es el formato S, y posteriormente aparece en europeana. Y luego tenemos otras 2 aplicaciones de uso interno que nada más usamos en el Ministerio, en la Subdirección General de Museos. Una es Gerartés, que es precisamente la aplicación interna de gestión que se encarga de almacenar y gestionar los tesauros diccionarios de manera centralizada. Esto quiere decir que es en esta aplicación donde, digamos, está el bote más válido o más actualizado del tesauro, de cada uno de los tesauros. Pese a que cada museo en Domus, además, tiene, como contaré más adelante, una versión propia del tesauro. Pero la que contiene la información, digamos, más definitiva es Gerartés. Luego veremos cómo se intercambian los datos entre Gerartés y Domus. Aquí veis todos los tesauros que se manejan en la aplicación, que no todos están publicados en el portal. Tenemos el de autores, cerámica, clasificaciones genéricas, contextos culturales, denominaciones de bienes culturales, el tesauro geográfico, iconografía, científico y técnico, materias, mobiliario, numismática, técnicas de fabricación y decoración y textiles. Y aquí veis, por ejemplo, una lista de los términos del tesauro de materias y aquí una ficha ejemplo de un término, que en concreto creo que es abaca, donde podéis ver que se ofrece la descripción, notas de alcance, referencias bibliográficas y donde se establecen las relaciones con otros elementos del tesauro.
Y por último, para cerrar el círculo, tenemos Convertés. Esta aplicación tiene, digamos, dos funcionalidades básicas. Una es guardar una especie de directorio con los museos que participan en la red digital de España y otro es precisamente la de unificar cada uno de los tesauros que hay en los diferentes museos con el tesauro central que, como hemos visto, estaba almacenado en Gerartés. Luego, más adelante, veremos el proceso. Aquí, por ejemplo, os he puesto un pantallazo para que veáis cómo se comparan los términos, unos términos del Museo Arqueológico Nacional con el tesauro centralizado de materias. Podéis ver, por ejemplo, en el quinto registro que en uno es madera de pino, mientras que en otro es pino avar. ¿Vale? Aquí se hace la comparación. Vale, entonces vamos a ver cómo se relacionan todos estos sistemas que hemos visto. Ya os he dicho que siempre como tenemos como interfaz más visible CERES, ¿no? Aquí la tenemos. ¿Cómo entran los datos? Pues ya hemos visto que entran a través de Domus, en el 99% de los registros, y a través de la pasarela, de momento con el prototipo de colecciones portuguesas, que esperamos ampliar. Luego, el resto de sistemas, como veréis, están todos relacionados con los tesauros, ¿vale? Tenemos Domus, Convertés, Gerartés, el portal de tesauros, Domus y el propio CERES. Y, por último, la publicación de estos datos a través de OAI, que van a hispana y, posteriormente, a europeana. Entonces, vamos a intentar estructurar un poco la charla en estos tres bloques: la entrada de datos a CERES, el manejo de tesauros y la publicación. Primeramente, vamos a ver un poco, sobrevolar también por la arquitectura tecnológica de todas estas aplicaciones que usamos en la red digital. Primero vamos a empezar por la parte más sencilla, que son las dos aplicaciones que os he dicho precisamente que usamos en la subdirección y que son de control interno de gestión, que son tanto Gerartés como Convertés. Esta arquitectura está un poco anticuada, es de hace más de 10 años y, bueno, alguna vez intentaremos migrarla, pero la verdad es que la funcionalidad a día de hoy cumple perfectamente los requisitos, ¿no? Es una aplicación cliente-servidor donde cada usuario que la usa tiene su programa cliente instalado en el PC y luego en la parte servidor está la base de datos. Y el resto de aplicaciones que hemos comentado, tanto CERES como el portal de tesauros como la pasarela, sí que son una arquitectura web. ¿Qué características generales tienen esas tres aplicaciones? Están todas desarrolladas con una tecnología Java, que todos conoceréis, al menos de oídas. Además, están todas soportadas por un gestor de base de datos SQL Server de Microsoft. La interfaz gráfica está desarrollada mediante JSPs, hojas de estilos CSS y HTML enriquecido. Están todas ejecutadas en servidores de aplicaciones. En la subdirección usamos un servidor JBoss 421. Usamos además framework de programación, que esto lo que hace es que un programador puede programar de muchas maneras, pero cuando tienes un framework, digamos que se ajustan unas plantillas y es todo mucho más traspasable y entendible entre todos los programadores. Y por último también tenemos una conexión con un repositorio de imágenes en todas las aplicaciones JPEG por medio de enlaces virtuales. Lo importante de esto es que no, como todas las aplicaciones web, no requieren instalación en ningún puesto cliente. Con un simple navegador a Internet es suficiente. Entonces, vamos a ver cómo funciona rápidamente una petición, digamos, cómo resuelve CERES una petición que hace un usuario, ¿no? Imaginaos que yo estoy en mi casa, tengo una niña y tiene que hacer un trabajo acerca de la Dama de Elche. Entonces, yo voy a Internet y entro en CERES y digo, quiero información de la Dama de Elche. Esta información viaja por Internet, la propia petición ya sabe dónde tiene que llegar y llega al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Lo primero que encuentra es un cortafuegos, precisamente para evitar ataques o peticiones masivas que puedan desestabilizar el servidor. Entonces, el cortafuegos detecta que esta petición es apta y entra a un servidor web. Esto para que os suene todo un poco los conceptos, ¿vale? Espero que no sea muy árido. Llega al servidor web, ve que esta petición, hay varios servidores, la organiza y la envía al servidor correspondiente de CERES. Y ya una vez que entra en la aplicación CERES, aquí ya está funcionando la aplicación. Va a la base de datos donde obtiene los datos y, por otro lado, va a la carpeta de imágenes correspondientes y al final le devuelve, a mi hija en este caso, le devuelve la Dama de Elche la ficha para que haga su trabajo. Vale, ¿qué ventajas tiene esta arquitectura? La primera ventaja es una ventaja general a todas las aplicaciones web y es que está estructurada en capas aisladas. Esto quiere decir que yo puedo cambiar una de las capas, puedo cambiar un servidor, puedo cambiar una clase, puedo cambiar una tabla y no tengo que volver a cambiar toda la aplicación ni volver a distribuir toda la aplicación. Cuando en la arquitectura que hemos visto antes de cliente-servidor me obliga a instalar la aplicación en todos los puestos clientes, ¿no? Entonces, la ventaja de la arquitectura web es obvia para todos. Luego, aparte, las tecnologías que estamos usando en la subdirección para todas estas aplicaciones
Pues es cierto que hemos elegido todas tecnologías muy estándares internacionalmente y muy utilizadas en el mercado. Para empezar, Java. Java es un lenguaje que se caracteriza por su sencillez, es muy seguro, muy robusto y además es independiente de la arquitectura hardware. La base de datos relacional es un SQL Server de Microsoft. Esto garantiza, en sistemas que son tan orientados al público y con tantas peticiones y tanto nivel de registros, garantiza que la base de datos siempre va a estar disponible y no va a tener ningún problema. Luego, lo que os he comentado de los frameworks, al tener estos frameworks de programación, pues hace que los programadores podamos, digamos, tener altas y bajas en el equipo sin que se penalice mucho el proyecto, que eso en informática es muy importante. Y luego usamos pautas para la web 2.0, también muy estándares, como es el HTML enriquecido que os he comentado y hojas de estilo, CSS. ¿Qué implica todo esto? Pues garantizan una evolución y una adaptación de nuevas versiones de manera muy sencilla, porque siempre vamos convergiendo, digamos, con la evolución natural del mercado. Además, usamos lenguajes y marcas estándares que nos permiten integrarnos con nuevas iniciativas técnicas que haya. Y lo que os he comentado, que también favorece la integración rápida del equipo de programadores. Vale, entonces vamos a ver, ya os he comentado que vamos a ver, digamos, las aplicaciones en 3 fases. Uno es cómo llegan los datos a Ceres, ¿no? Los fondos se publican a Ceres, como ya os hemos comentado, en la mayoría de los casos, todos los museos a través de Domus, salvo la iniciativa portuguesa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que la ficha de la Dama de Elche, que está en Domus, esté publicada en Ceres? Vamos a ver los pasos. Vale, periódicamente, para tener la información lo más actualizada posible, en Ceres hacemos unas actualizaciones que vienen a ser como 3 al año, más o menos, ¿no? ¿Qué hacemos en cada una de estas actualizaciones? Bueno, al museo, como veréis, es verdad que se le pide poco, o mucho. Se le pide, quiero decir, no se le pide un esfuerzo extra, se le pide nada más un backup. Por eso María comentaba antes que era muy fácil integrarse en Ceres. Nada más pedimos un backup, que es una copia de la base de datos actualizada. Lo único que tiene que tener en cuenta el museo es que todos los fondos que quiera sacar a Internet tienen que tener la marca de Visible Web en Domus. Y además, lo que ha comentado María, si va a participar en alguno de los catálogos temáticos, tiene que tener los filtros y las descripciones asociadas correspondientes. Luego también, aunque no es condición obligatoria, sí que recomendamos que todos los fondos que vienen Visible Web tengan a su vez una imagen también asociada para que la ficha tenga al menos una imagen que la represente. Y por último, el museo, además de mandarnos el backup, nos tiene que mandar las imágenes sello y preview de cada una de estas imágenes que se van a mostrar en Internet. Y además, bueno, todo esto decimos el museo, pero bueno, hay un servicio de CAU que ya se podrá contar más adelante, que es el que obtiene la información. O sea, que el museo realmente, yo os animo a los que no estéis porque no tiene un trabajo excesivo. Entonces, una vez que llega, bueno, vamos a primero a ver la ficha de la Dama de Elche. Esta es la ficha de la Dama de Elche en Domus y para luego seguir un poco el ejemplo voy a llamar la atención sobre 3 puntos. Primero, la ficha, como veis, está marcada Visible Web. Luego, la ficha tiene la imagen que os he comentado, tiene al menos una imagen que es la más significativa y además fijaros arriba que tiene 135 imágenes. Esta ficha en Domus, ¿vale? Y luego también quería llamar la atención sobre estos datos del lugar de procedencia. Vemos que el lugar de procedencia es de Elche y que el lugar específico es la Alcudia. Luego veremos cómo se refleja esto en Internet. Vale, entonces una vez que nos ha llegado, lo primero que hacemos es, nosotros restauramos, imaginad, de los 80 museos, restauramos los 80 backups y lo primero que hace la Subdirección General de Museos es comprobar que todo está correcto y entonces en ese momento, digamos que nos da paso a informática. Entonces, una vez que nosotros tenemos esos datos, lo que hacemos es, para cada uno de los 80 museos, hacemos lo siguiente. Bueno, primero eliminamos los datos del museo, del bote general de Ceres, siempre se borra y se graba de nuevo, no son cargas incrementales. Y luego, para cada una de las bases de datos Domus que hemos recibido, pasamos un proceso que se denomina lanzadera web. Brevemente os cuento. ¿Qué hace la lanzadera? La lanzadera web lo que hace es, primero, se queda nada más con los fondos que vienen marcados Visible Web. Además, almacena nada más los términos de tesauros y listas asociados a esos fondos. No guarda todo el tesauro completo, sino solo los que son usados por los fondos Visible Web. Almacena también las imágenes que únicamente vienen marcadas como Visible Web. Y por último, que es donde más carga hay en el proceso, formatea algunos campos para que salgan de una manera más amistosa y amigable al usuario, por ejemplo, para que tengan los hipertextos que antes hemos visto para navegar, ¿no? Entonces, una vez que se han hecho todos estos procesos para los 80 museos, se llevan a la base de datos general y luego se copian las imágenes, preview y sello al repositorio general de imágenes también. Entonces, hemos visto antes el caso de la Dama de Elche, aquí la tenemos ya publicada en Ceres.
¿Qué podemos comprobar? Podemos comprobar que la imagen que habíamos marcado como más significativa es precisamente la imagen que caracteriza la ficha, tanto en el listado como en la ficha propia, la más significativa, ¿vale? Además, podemos comprobar que las imágenes no están las 137 que tenía la Dama de Elche, sino solamente las que el museo ha habilitado para ver. Veis que en la galería solamente se muestran 3. Y por último, aquí es donde os comentaba el proceso, digamos, más complejo de la lanzadera, que es donde además lleva más tiempo de proceso. Es que se formatean los campos de una determinada manera. Recordar que en la ficha teníamos el lugar de procedencia Elche y el lugar específico la Alcudia. En cambio, en Internet tenemos este campo que es la Alcudia y luego el hipervínculo que apunta a Elche y luego tenemos además que pertenece a Alicante Meridional y luego a Alicante. ¿Qué se ha hecho para formatear este campo? Bueno, pues primero se ha hecho una simple función de concatenar el lugar específico con el lugar de procedencia, pero lo más importante y costoso a efectos de proceso es que se ha recorrido el tesauro geográfico para ver Elche precisamente de dónde está colgando, ¿vale? Y se ha visto que cuelga, a ver, un momento, ¿dónde era? De Alicante Meridional y luego a su vez de Alicante, ¿vale? Y además se ha añadido una marca interna en el campo Elche para facilitar el hipervínculo, la navegación. Entonces, con esto lo que quiero reflejar es que por eso la lanzadera es un proceso costoso en cuanto a proceso, porque para cada uno de los registros tiene que hacer todo este proceso de campos. Aquí os pongo algunos datos de tiempos de procesamiento que estamos tardando en actualizar los museos cada vez que actualizamos CERES. El Museo Arqueológico tarda 30 horas en procesar, el del traje tarda 24 y el de arte romano 10 horas. Esto es proporcional al número de fondos y también al número de tesauros que use y al nivel de la jerarquía que se esté llegando, ¿no? De manera general, cada actualización de CERES nos supone más o menos, tanto a la Subdirección General de Museos como a Informática, nos supone, viene a ser un mes de trabajo, porque son 2 o 3 semanas de proceso de los backups y otras 2 semanas de luego de pruebas del entorno de calidad y una vez que se sube a producción. Bueno, aquí os he puesto unos ejemplos de tablas de CERES para que veáis internamente un poco cómo es. La tabla principal, que es la de fondos museográficos, que veáis que conviven en los registros de varios museos. Tenemos por ahí museos de Madrid, del Museo Nacional del Teatro. Veis que muchos registros tienen la marca XOX, que es precisamente la que sirve para que funcionen los hipervínculos. Y luego, por ejemplo, nos podemos fijar en el último campo, que es el campo mate, que es el de materia, para que veáis que un registro que a lo mejor tenía en Domus 3 materias, que era papel, tinta china y guauché, aquí en realidad se ha formateado por medio de la lanzadera en un único registro para luego mostrarlo al usuario, ¿vale? Luego, por ejemplo, otra tabla importante en CERES es la de documentación gráfica y aquí veis que nada más hemos guardado para la Dama de Elche los 3 registros de las imágenes que estaban marcadas. Y luego también os pongo un ejemplo de una tabla de tesauro de materias para que veáis que también usamos diferentes marcas, precisamente para que funcione la búsqueda jerárquica que ha comentado María. Algodón, cuando tiene una U, sabemos que ese término está siendo usado directamente por un fondo, mientras que otros términos que tienen la P significa que están usados no directamente, pero que son padres de algún fondo. Entonces, los tenemos que guardar también para que funcione la búsqueda jerárquica, ¿vale? Entonces, todos estos procesos lo que hacen un poco complicado el procesamiento de la lanzadera y por eso tampoco CERES actualiza tantas veces al año como nos gustaría, porque lleva un tiempo, ¿vale? Vale, una vez que hemos ya visto cómo entran los datos en CERES, vamos a intentar enfocarnos ahora en los tesauros. Vale, vamos a recordar los diferentes sistemas involucrados en el manejo de tesauros diccionarios dentro de la red digital. Tenemos CERES, como siempre. Luego tenemos Domus, como origen de datos. Convertés, que como os he comentado es la pasarela entre Domus y Gerartés, que es donde está el tesauro, digamos, cerrado, como comentaba Reyes, que nunca está cerrado al 100%. Y luego el portal de tesauros, que es el que los publica en Internet. Entonces vamos a intentar ver todas estas relaciones. Vale, aquí os traigo un poco las pantallas de Gerartés. Ya os he comentado antes que Gerartés es la aplicación que gestiona de manera centralizada los tesauros. Esta aplicación ya hemos visto que almacenaba los diferentes tesauros. Además, permite añadir, modificar y eliminar términos de cada tesauro y además modificar la jerarquía. Aquí vemos una pantalla del descriptor ABACA y aquí vemos, por ejemplo, la jerarquía de ABACA, que también se construye siempre a través de esta aplicación. Pertenece a materias y dentro de materias a planta textil. Además, Gerartés también permite adjuntar imágenes a cada uno de los términos que veremos que son las que luego salen publicadas posteriormente en el portal. En este caso, ABACA tiene esta imagen que aparece aquí. Vale, entonces Gerartés es el que permite cerrar un tesauro cuando está listo para su publicación. Cerrar, como ha dicho Reyes, no es definitivo, es simplemente una operación, digamos, intermedia en la que se hace una foto fija para poder llevar esa foto fija posteriormente, publicarla a Internet a través del portal.
Esto no significa que no se pueda hacer cambios luego en el tesauro. Si hay cambios luego en el tesauro, pues se volverá a republicar, quedan marcados y se republican a posteriori. Entonces, incidir en eso, en que los tesauros de Gerartés son los que contienen la última versión actualizada de los tesauros, ¿vale? Por otro lado, tenemos Domus. Domus, para facilitar la catalogación, permite además a cada museo contribuir a sus tesauros, añadiendo los términos que considere necesarios para dicha catalogación. Aquí vemos, por ejemplo, en la pantalla de Domus un tesauro. ¿Qué ocurre? Pues precisamente ocurre que, lógicamente, cuando el museo tiene una base de datos propia y nosotros en el Ministerio tenemos la base de datos de los tesauros, pues que hay una falta de sincronía, ¿no? Hay diferencias entre los tesauros de los diferentes museos y el tesauro centralizado. Para resolver esta falta de sincronicidad es precisamente para lo que entra la aplicación Convertés, que os he comentado antes, y que se ejecuta siempre en el Ministerio. Vamos a ver qué pasos se llevan a cabo con esta aplicación. En primer lugar, se extrae de Domus el tesauro de materias en un formato XML mediante la propia aplicación Domus. Domus lo genera. Se genera aquí un fichero XML. Una vez que tenemos el fichero XML en el Ministerio, lo que hacemos es, en la aplicación Convertés, primero traemos una copia de la última foto fija que se ha hecho de ese tesauro de materias y, por otro lado, se carga el fichero XML del museo. El sistema automáticamente detecta los términos que son distintos entre uno y otro y muestra al usuario administrador que está ejecutando el programa estas diferencias para que manualmente o bien iguale ese término o bien lo rechace argumentando también el motivo. Y como salida de este proceso se genera un fichero XML que se envía de vuelta al museo. Finalmente, como resultado final, el fichero XML se carga de nuevo en Domus, los términos que quedan igualados se igualan automáticamente y los términos que fueron rechazados se almacenan, no se borran, es importante, no se borran nunca de Domus, sino que se quedan en una rama de términos candidatos para que el museo a posteriori decida qué hacer con ellos. Bueno, aquí un resumen gráfico. Domus envía el XML a Convertés. Convertés, además, coge una copia del tesauro actualizado, procesa y necesita una labor de una persona que iguale manualmente esos términos, no todo se puede hacer automáticamente, y envía el XML de vuelta al museo. Vale, una vez que tenemos ya visto cómo se igualan los tesauros del museo y del Ministerio, vamos a intentar ver la publicación, ¿no? Os he comentado antes que en 2011 se elaboró una aplicación web que permite esta publicación. La verdad es que me gustaría, a ver si puedo, un momento. No voy a poder. Nada, seguimos. Ay, mira, sí, ha habido suerte. Vale. Veis que aquí tenemos los 6 diccionarios tesauros que se publicaron. Vamos a entrar para que veáis brevemente la navegación. Aquí tenemos el diccionario de materias. Veis que se puede ir desplegando. Podemos ir desplegando las diferentes ramas. Materia elaborada en este caso. Y aquí tenemos, a la derecha, tenemos todo lo que viene almacenado en Gerartés. Esta información es la que viene en Gerartés. Incluso las imágenes que habíamos visto antes, si buscamos Abacá, vamos a ver que contiene la imagen que hemos visto antes que estaba en Gerartés. Esta imagen, ¿vale? Veis que todo al final converge en el mismo punto. Vale. Como ya hemos comentado, el origen de datos de este portal es la aplicación Gerartés. Muestra la última versión cerrada de los tesauros allí gestionados, que como hemos comentado no tiene por qué coincidir con lo que tiene el museo. Permite una visión jerárquica que ya hemos visto, el acceso alfabético y además muestra las imágenes. Aquí unos ejemplos, pero bueno, como lo hemos visto ya online, vale, vemos que se puede ir navegando por el árbol. Vale, y ahora quería comentar cómo son finalmente los tesauros en CERES, cómo se manejan. Hemos visto que en el proceso de lanzadera, en CERES nada más nos estamos quedando con los términos que tienen los fondos que están marcados como visible web. Es decir, a CERES no se lleva todo el tesauro. Todo el tesauro está en Gerartés y en el portal de tesauros. En CERES nada más se llevan los términos de tesauros que tienen los fondos visible web. Y además hemos visto que Domus permite editar los propios tesauros, por lo que puede haber términos en Domus y por lo tanto en CERES que no estén en el portal de tesauros. Por ese motivo, a diferencia del portal de tesauros en el que está el tesauro centralizado, en CERES nada más es la unión, simplemente, que no es poco, de todos los términos de los tesauros de los diferentes museos. Para facilitar la integración entre CERES y el portal, se ha establecido un vínculo entre ambas aplicaciones que voy a intentar, antes Reyes no ha podido, a ver si puedo yo enseñaros desde aquí. ¿Se me ha cerrado? Aquí. Ahora estoy en el portal de tesauros.
Como veis, tengo aquí un enlace que me dice que puedo buscar Abacá en la red digital. Si pincho, me lleva a Ceres y me trae los registros que tienen como materia Abacá, ¿vale? De la misma manera, hay una relación al revés. Yo puedo ver en la lista de tesauros de Ceres, aquí estoy en materias, veis que tengo todos los términos, que no son todos los términos del tesauro, sino son todos los términos usados por los museos, y son en estos que aparece un enlace, quiere decir que están en el portal de tesauros. Y pinchando en este enlace que hay aquí, me lleva de nuevo al término Abacá que había en el portal de tesauros, ¿vale? Esa es la relación bidireccional. Bueno, esto que os ponía aquí era el mismo ejemplo que acabamos de hacer. Vale. Y ya para terminar la visión que estamos viendo de todas las aplicaciones, vamos a hablar de cómo estamos volcando los datos a Hispana y a Europeana. Los datos de los museos participantes en Ceres son volcados periódicamente a través del portal Hispana y desde Hispana se vuelcan a Europeana. Ya os han contado mis compañeras que ambos portales son los repositorios digitales que almacenan datos de fondos de archivos, bibliotecas y museos de ámbito español Hispana y de ámbito europeo Europeana, ¿no? Entonces, para poder volcar estos datos desde Ceres, que recordemos que lo tenemos en una base de datos relacional que es SQL Server, tenemos que ser capaces de transformar a los formatos allí soportados en Hispana. Algunos formatos que vamos a ver, que voy a pasar brevemente por ellos, es el formato S, el formato EDM, el formato RDF y el formato SCOS. Vale, ¿qué es el formato S? El formato S corresponde a elementos semánticos de Europeana. Fue el primer modelo con el que se lanzó el prototipo de Europeana en 2008. Era un modelo muy sencillo, muy simple y muy robusto a su vez. Actualmente Ceres, cuando Ceres integró en Hispana, lo hizo a través de este formato, que era el que estaba en ese momento, y ahora mismo Ceres sigue volcando en este formato, en el formato S 3.4. La correspondencia de datos entre el modelo Ceres y el modelo de Hispana fue técnicamente muy sencilla, porque fue simplemente un mapeo de campos. Es decir, el campo materia en Ceres pues, se corresponde con el campo medium del formato S de Hispana. Y el campo título, pues con el campo de cTitle, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de la Dama de Elche. En este caso está convertida en formato S 3.4. Aquí es como se ve en Hispana, ¿vale? Vemos todo, es un XML con las diferentes etiquetas y valor de cada etiqueta. Esto lo hacemos a través de la aplicación que os he comentado antes, que es interna, que es OAI Museos, ¿vale? Es una aplicación de conversión. Vale, entonces los datos que se vuelcan en Hispana, además de la subdirección de coordinación bibliotecaria, como ha dicho María, automáticamente se recolectan por Europeana, permitiendo, por tanto, que Ceres participe actualmente en dicho catálogo colectivo, concretamente en los 3 proyectos que ya han comentado antes mis compañeras. Yo tengo más cifras porque hemos subido a Ceres esta semana a la calle y son datos que se van a publicar en breve. Cuando ingestemos de nuevo en Europeana se actualizarán las cifras. ¿Qué ocurre con este formato S? Bueno, ocurre que Europeana pretende ser algo más que un catálogo en el que primen los datos y el número de países, ¿no? Agregadores. Ellos lo que quieren es precisamente encaminarse hacia la web semántica que ya también han introducido mis compañeras. Quieren ofrecer cada objeto allí representado en Europeana dentro de un contexto semántico que a la vez permita búsquedas semánticas más complejas. Es lo mismo que comentaba antes María, no solamente obligar a buscar, sino ofrecer unas búsquedas predeterminadas, más intuitivas para el usuario, ¿no? En definitiva, contribuir a la web semántica. Aquí paso brevemente por la web semántica porque en esto sí que es verdad que somos un poco bebés y entonces estamos empezando a aprender, o sea que a lo mejor algún experto que haya por aquí, digo alguna, espero que no, digo algo que no es muy exacto, pero bueno. La web semántica en realidad es una ampliación o un enriquecimiento del concepto de web. Podemos definirla como un conjunto de actividades o tecnologías que permiten publicar datos legibles, esto es importante, para aplicaciones informáticas, es decir, no está solamente orientado a personas, sino a motores, para que precisamente automáticamente se favorezca la interconexión. ¿Esto cómo es posible? Pues es necesario añadir información adicional a todas nuestras páginas web. No vale las páginas web que había hasta ahora, el HTML normal, el lenguaje estándar, sino que hay que usar un enriquecimiento, ¿no?, de estas páginas. Entonces, si suponemos 2 páginas web que son independientes, pero que ambas están dotadas de este contenido adicional, de esta información adicional, por lo tanto, podemos decir que usan el mismo lenguaje o sintaxis, una aplicación informática va a poder unir, procesar, compartir y transferir información entre ellas, dándoles un sentido nuevo y dotándoles de un significado, incluso cosas o relaciones que el usuario no había pensado, ¿no? Entonces, para poder implementar este lenguaje semántico, el HTML, como digo, no es suficiente y entonces surgieron varios estándares. Entre ellos está el estándar RDF, que es el marco de descripción de recursos.
La característica principal es que permite describir los datos, no solamente los enumera, sino que los describe. Y bueno, maneja lo que se denominan tripletas, que están basadas en sujeto, relación, predicado. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo que saqué de la Wikipedia. Por ejemplo, Eric Miller tiene un email y viene el email, pues esto en un HTML no se podría dotar de significado, pero con un lenguaje RDF sí que podemos ver que tenemos un objeto persona que tiene una propiedad que es el correo, donde viene el correo de Enric Miller. Entonces, un sistema informático que entienda este etiquetado puede conectar dos aplicaciones que manejen este etiquetado de la misma manera. EDM, que es a donde queríamos llegar, es el modelo que ha hecho Europeana, el Europeana Data Model, y que está basado precisamente en este modelo RDF. EDM está basado, entre otros, en el RDF, como hemos visto, y también en un modelo SCOS, que es un modelo para representar tesauros y esquemas de clasificación. Entonces, ¿qué ocurre? Que Europeana actualmente está recolectando EDM, este formato. Nosotros seguimos en formato S. Y actualmente Europeana transforma, digamos, por serie, el formato S a formato EDM. Pero nosotros, como ha comentado Reyes, tenemos intención este año de que todos los fondos que tenemos en CERES estén disponibles en RDF, ya que además, siendo nosotros los que hagamos la transformación, vamos a saber hacerla, lo que hace Europeana es, digamos, automático, vamos a saber hacerla y enriquecerlo de una manera más óptima. Eso nos ayudará, pues, a contribuir a la web semántica también. Vale, y bueno, aunque ya lo ha comentado Reyes, yo aquí he apuntado unas breves notas del futuro de la red digital. El primero es migrar, el primero en cuanto se pueda, claro, ya sabéis que estamos en tiempos de crisis. Tenemos que migrar algunas tecnologías que tenemos más antiguas, que están ya en desuso, o también actualizar versiones de tecnologías en uso, pero que están más anticuadas, ¿no? Luego también tenemos previsto, lógicamente, evolucionar la red digital de manera conjunta a la evolución de Domus. Si Domus tiene un nuevo módulo que vemos que es susceptible de que sea volcado en CERES, pues tendremos que modificar también la red digital en ese sentido. Y luego, como os he dicho, que es muy importante, queremos introducir el paradigma de la web semántica en algunas aplicaciones de la red, principalmente en CERES. Y bueno, como ya os han comentado, el portal de Tesauro también está escosificado materias y geográfico. Entonces, en esos caminos es en los que vamos a estar este año. Y nada más. Muchas gracias a todos y espero que os haya quedado más o menos claro. Gracias.